chicos pasan, vamos a Efesios capítulo 3. Estamos en el medio de lo que es la carta a los Efesios y ya estamos terminando lo que es la primera parte. Porque la carta se divide en dos, del 1 al 3 y del 4 al 6. Y del 1 al 3 Pablo va a exponer y a plantar la base, el cimiento, para después sí expresar del 4 al 6 lo que es la vida práctica de la iglesia, ¿no? Y hemos dicho tantas cosas en Efesios, en los primeros dos capítulos, que hoy vamos a tratar de ver el capítulo 3. Vamos a ver si llegamos a verlo todo. Pero en el capítulo 3 va a ser un resumen de los primeros dos capítulos. Y en ese resumen va a explicar algunas cosas. Pero antes de ir ahí, una de las cosas que decíamos cuando compartía, por ejemplo, Israel el otro domingo, él decía, por ejemplo, una frase que hemos usado de lo que significa unir el cielo y la tierra. Cuando nosotros decimos en este lenguaje que estamos usando ahora, ¿no? Unir el cielo y la tierra, ¿qué significa? ¿Qué significa para nosotros unir el cielo y la tierra? ¿Qué es esto que Jesús está diciendo, o Pablo está diciendo que Jesús hizo en Efesios capítulo 1, verso 10, que en el cumplimiento del tiempo, Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa, en términos del entendimiento de Pablo, unificar el cielo y la tierra? ¿Qué piensan? Reconciliar, por ejemplo. Bien. Restauración. ¿Cómo? Cumplir su plan. Muy bien. Bien, Liz dice hacer de nosotros un templo para que Dios pueda habitar entre nosotros. Muy bien. Ahora, es interesante porque todo lo que dicen ustedes está perfecto. Y en este lenguaje de Pablo, que siempre decimos lo saca del Antiguo Testamento, unir el cielo y la tierra es que el gobierno de Dios, que se expresa en el cielo, pueda manifestarse en la tierra. ¿Recuerdan cuando Jesús oró o nos enseñó a orar en lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro? ¿Recuerdan cómo empieza? Padre nuestro, que estás en los cielos. No es que Dios habita en los cielos, aunque uno va a leer ese tipo de frases, ¿no? Que están en los cielos, que habitan en los cielos. Sino que está hablando del lugar de Dios, es el reinado de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Es decir, que el cielo, el reinado de Dios, el cielo, venga a nosotros. Y si viene a nosotros, ¿qué ocurre? ¿Cómo sigue la oración? Que se haga tu voluntad tanto como es en el cielo, en realidad, se haga también en la tierra. Esa es la expresión, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que el cielo y la tierra se unan, estamos diciendo que el reinado de Dios pueda manifestarse entre nosotros. Y esta mañana en el estudio bíblico, también que invitamos a todos los que quieran participar a las 10 de la mañana, estábamos viendo este contraste entre dos, podríamos decir, dos líderes, dos personas que llevan adelante, en el caso de el pueblo de Israel, por ejemplo en Egipto, han sido gobernados por el faraón durante mucho tiempo. ¿Cómo fue el gobierno del faraón? ¿Recuerdan? ¿Cómo fue el gobierno del faraón hacia el pueblo de Israel? Tirano, opresor. Bien. Él ejercía una autoridad sobre los judíos, israelitas, y era un gobierno déspota que se aprovechaba, ¿no? Leímos varias situaciones donde ellos no solo tenían que hacer los ladrillos, sino tenían que conseguirse la materia prima para hacer los ladrillos, ¿no? Pero cuando ellos salen, ahora el que los guía, ¿quién es? ¿Quién es el que los guía ahora? Está bien, Moisés, pero ¿Moisés a quién representa? A Dios, ¿no? Entonces Dios tiene otra manera de gobernar. ¿Cómo es el gobierno de Dios? Y esta quizás es la frase que está contando Jesús en la oración, ¿no? Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo es el reino de Dios? Justo. ¿Qué más?
generoso, lleno de gracia, como nos contaba Mauro hoy, ¿no? Lleno de gracia porque el pueblo se queja, y Dios bendice, bendice y bendice, ¿no? Entonces fíjense cómo este contraste entre dos reinos. Y podemos usar esos mismos patrones para analizar muchas cosas, pero yo hoy quiero hacer un gráfico que yo tengo ahí en pantalla, un gráfico de cómo Pablo expresa la división de los poderes, porque para Pablo hay ciertos poderes. Ven ahí, dice el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿no? Para Pablo, y después vamos a usar esta plantilla para ponerla sobre Efesios 3, así entendemos un poco mejor. Para Pablo el reino de la luz es este espíritu, que es esta fuerza, que en el griego se traduce como energía, ¿no? Es una palabra, se traduce fuerza. Después tenemos que este espíritu también tiene un poder, y la palabra en el griego es dunamis, ¿no? De ahí viene dinamita. Ese poder, esa energía que nos impulsa a vivir de una manera, ¿no? Y ahí yo puse sabiduría de Dios, porque Pablo lo va a decir, no es que se me ocurrió a mí, sino Pablo va a conectar el reino de la luz, la fuerza y el poder con la sabiduría de Dios. Pero también hay otro reino, que es el reino de las tinieblas, para Pablo, ¿no? Recuerdan que habíamos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Efesios. Ese espíritu es, podríamos decir, la contra, no es así, pero para entender, por eso lo puse para contrastar, ¿no? Es este espíritu que opera en los hijos del mal y se expresa en una sabiduría humana, ¿no? Y ahí hacemos el contraste, sabiduría de Dios, sabiduría humana. Ahora, ¿cómo se expresan estos dos reinos? Ahí dice humildad, temor a Dios. ¿Recuerdan qué es la sabiduría, según Proverbios, según Salomón? Es el temor de Dios. Es la humildad, ¿no? Es el amor, es la entrega por los demás. Es ser vulnerables, es expresar misericordia. Así se manifiesta el reino de la luz. Ahora, ¿cómo se manifiesta el reino de las tinieblas, según Pablo? Con orgullo, soberbia, competencia, celos, sentirme superior a otros, ser violento. Ahora, todo esto trae como consecuencias en estos dos reinos algo muy diferente, ¿no? En una, el reino de la luz produce, cuando yo tengo temor, humildad, amor, entrega, unidad, comunión verdadera, ¿no? Sinceridad, paz, vida, reconciliación. Eso es lo que va a decir Pablo ahora en Efesios 3. Lo contrario es lo que generó, y que también Pablo está contrastando, es división, enemistad, ¿no? Esa pared divisoria, peleas, guerras, que también Santiago nos va a decir, ¿no? Esta sabiduría humana que es terrenal, animal y diabólica produce. ¿De dónde vienen nuestras guerras? De nuestros deseos, ¿no? Guerra, separación, muerte. Ven en contraste, todo eso es lo que Pablo está teniendo en mente cuando escribe. Y mire, vamos a leer varios pasajes, así que vamos a hacer un ejercicio, ahí va a aparecer en la pantalla, varios pasajes, para que veamos cómo que este gráfico se aplica a todo lo que podemos leer. Miren, yo lo puse ahí para que lo podamos leer todos juntos de la misma versión, así no le erramos. Dice, Colosenses 2:3, en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando dice sabiduría y conocimiento, todos podemos pensar, bueno, sabiduría y conocimiento es saber de matemáticas, ¿no? Es saber hacer ciertos, no sé, análisis o investigaciones profundas. No. Cuando dice sabiduría y conocimiento, es la expresión del amor de Dios. Entonces, en Cristo está escondido estos tesoros de la sabiduría de Dios, ¿no? Verso 8 dice, cuídense de que nadie los cautive. Y fíjense cómo empieza a usar estas palabras, ¿no? Cautivar, llevar bajo una dirección, es decir, oprimir, ¿no? Liderar. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía, basada en tradiciones humanas, y miren esto, y en los poderes que dominan este mundo. ¿Cuáles son los poderes que dominan este mundo? Podríamos decir un montón de cosas, pero para Pablo, ¿recuerdan? Por ejemplo, el egoísmo. Para Pablo hay un poder que opera en los hijos de desobediencia, impulsa a los hijos de desobediencia para todo lo que decíamos recién en el gráfico, ¿no? Para dividir, para separar,
para generar peleas, guerras. Y mire, entonces dice, ojo que ese poder no los cautive, no los retenga. Y no en la enseñanza de Cristo, que es totalmente contraria. En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes, al estar unidos a Él, usa el mismo lenguaje que en Filipenses, están llenos de esa plenitud. Además, Cristo, Él es la cabeza y tiene autoridad sobre cualquier principado o potestad. ¿Qué me está diciendo? Que Cristo tiene autoridad sobre quién. Sobre todo principado. ¿Qué principado? El que acabamos de decir. Muy bien. El principado de maldad. O sea, aquel espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que nos energiza para pelearnos, para competir, para tener celos. No, pero el poder de Cristo es mucho mayor. Y Él tiene la capacidad de liberarnos. Dice, además, verso 11, en Él fueron circuncidados, le está hablando a los gentiles, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en, miren esto, despojarse, ¿no? Liberarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Y la palabra efectuó es también despojar, es sacar el dominio. Ustedes la recibieron en el momento que fueron muertos, sepultados con Él en el bautismo. No es el bautismo de agua, es el bautismo de pasar por la muerte. En Él también fueron resucitados. Es el mismo lenguaje que usa Efesios, ¿no? Estábamos muertos y nos dio vida. Fuimos resucitados mediante la fe, fíjense, en el poder, energía, de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Por eso nos dio vida. Sin embargo, Dios les dio vida. ¿Qué hizo? En unión con Cristo, al perdonar nuestros pecados. Y miren cómo lo explica el verso 15. Cuando hizo todo esto, desarmó a los poderes y a las potestades. ¿Qué significa que desarmó a los poderes y a las potestades? Le quitó autoridad, le quitó el dominio, los derrotó. Ese es el lenguaje. Cuando Jesús muere en la cruz, lo que está haciendo es quitarle ese poder que impulsa a los hijos de desobediencia para pelearnos, competir, tener celos, envidias. Verso 18. No dejen ustedes que les quiten su premio quienes fingen ser humildes. ¿Recuerdan que había humildad? No, esto es fingir ser humildes y adoran a los ángeles. Estos individuos dicen haber visto visiones y ¿qué hacen? Se llenan de orgullo por sus pensamientos humanos. Sin embargo, no están conectados a Cristo, la cabeza, a la cual nosotros, la cabeza a la cual nosotros, que formamos su cuerpo, sí estamos unidos. Y lo estamos por medio de fuertes coyunturas o junturas y ligamentos, con lo cual crecemos a medida que Dios nos nutre. Si ustedes murieron con Cristo, ya no están esclavizados, miren esto, si ustedes murieron con Cristo, ya no están esclavizados a los poderes que dominan el mundo. ¿Ven lo que dice Pablo? Hay un poder que los esclaviza, pero cuando mueren con Cristo, se identifican con Él, ya no están más esclavizados a esos poderes. ¿Por qué se someten como si fueran todavía del mundo, no? ¿Por qué se vuelven otra vez a estos? ¿No? Es como el pueblo de Israel. ¿Por qué no volvemos a Egipto? ¿No? Ahí estábamos bien. ¿Cómo estamos bien? ¿No? Y nos explicaba Mauro. ¿Cómo que estábamos bien en Egipto? Pero a veces creemos que volver a donde estábamos es estar mejor. Entonces Pablo está diciendo, ¿cómo vuelven otra vez a someterse como si estuvieran en el mundo? A reglas, miren esto, a reglas, tales como no toquen, no coman, no tomen en sus manos. Esas reglas, miren lo que hacen, son puramente humanas que con el tiempo van perdiendo valor. Dice, miren esto, tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la carne y de la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Hay algo que nos impulsa, hay un poder para Pablo que nos está impulsando, pero cuando Cristo nos saca de ese lugar, cuando Cristo resucita y nos identificamos con Él, salimos de ese poder. Ya no somos más esclavizados. Eso es la salvación. Somos salvados de ese poder que nos ha retenido siempre a pelear, a competir, a decir, este no me saludó, yo se lo tengo que devolver.
No puedo estar mucho tiempo sin que yo le pague con la misma moneda. Miren, otro pasaje, el que sigue, creo que es 1 Corintios 1. Miren lo que dice 1 Corintios 1, verso 24. Pablo dice, pero para los llamados, usa el mismo lenguaje que Efesios, llamados, ya sean judíos o gentiles, Cristo es poder. Y usa la palabra dunamis. Y la sabiduría de Dios. O sea que Cristo es el poder y la sabiduría. O sea, el poder que nos energiza, que nos impulsa. Y cuando digo energiza, a veces suena un poco extraña esta palabra. No estamos hablando de nada extraño ni de nueva era. Es simplemente este poder que nos impulsa para amar a otros. Pues la necedad de Dios es mucho más sabia que el más sabio plan humano. Y lo débil de Dios, es un eufemismo esto, ¿no? Es más fuerte, no es que haya algo débil, pero lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres juntos. Fíjense, hermanos, en los que Dios ha llamado entre ustedes. Entre ustedes hay pocos sabios, poderosos o nobles, según los criterios humanos, ¿no? Deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles. Miren cómo dice esta versión, ¿no? Deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles, para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna. Miren esta palabra, para destronar. ¿Qué es destronar? Quitarle el poder. Destronar a los que el mundo considera grandes. De modo que nadie puede jactarse en su presencia. Claro, si nos ha elegido como tontos y débiles, ¿quién puede jactarse, no? Y dice, verso 30, por Dios es por quien ustedes están unidos a Cristo Jesús. Miren esto, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Otra vez, nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención. Las otras palabras es fácil explicar, ¿no? Justificación, santificación y redención, más o menos, en cierto lenguaje lo podemos expresar, pero que Jesús es nuestra sabiduría. ¿Por qué es nuestra sabiduría? Porque otra vez, ¿recuerdan? El Espíritu de Dios energiza para que nosotros apliquemos la sabiduría de Dios. ¿De qué manera se expresa la sabiduría de Dios? Amarnos sin fingimiento, ser humildes, entregarnos, disposición de humillación. Y termina Pablo diciendo en 1 Corintios, a fin de dar cuentas, como dice la Escritura, el que quiere sentirse orgulloso, que se enorgullezca de lo que el Señor ha hecho. Y este último pasaje lo cita Pablo, que cita Pablo es de Jeremías. Y miren lo que dice, para que entiendan, en el contexto es lo mismo. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría. No, que no se gloríe el sabio en su sabiduría. Ni el poderoso en su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, si alguien quiere sentirse orgulloso, que se gloríe no en ser fuerte, no en tener riqueza, no en ser poderoso, sino en conocerme y en comprender que yo soy el Señor, miren esto, que actúa en la tierra con amor, derecho y justicia. Pues eso es lo que a mí me agrada. Esa es la sabiduría de Dios. ¿De qué me tengo que sentir orgulloso? ¿De ser importante, de ser poderoso? De ninguna manera. Me tengo que sentir orgulloso por conocer a este Dios, que cuando aplica su voluntad, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra, es una voluntad llena de amor, de gracia, de misericordia. Y un par de versículos más, para que vean cómo Pablo está usando esto. Y esto es en 2 Corintios, capítulo 2. Miren cómo Pablo, es 1 Corintios, yo puse 2 Corintios, pero 1 Corintios 2, sigue en la misma línea, y dice, Pablo dice así, no me propuse saber nada entre ustedes. No me propuse saber nada, sino solo a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué significa esto? O sea, Pablo dice, yo no me propuse saber nada, no sé nada. Lo único que me propuse saber es que Cristo está crucificado. Y miren lo que dice el verso 3. Y llegué a vosotros con debilidad, con temor, con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del poder, otra vez, dunamis, del Espíritu. ¿Ven? El Espíritu me genera un cierto poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el dunamis de Dios, en el poder de Dios.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, es la sabiduría de Dios, ni de los gobernantes de este mundo. ¿Ven? Los gobernantes de este mundo usan otra sabiduría, la que oprime, ¿no? La que compite. Y termina diciendo, forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció si no hubieran crucificado a Cristo. ¿Por qué no hubieran sacrificado a Cristo? ¿Qué usaron para matar a Cristo? ¿Mentiras? ¿Violencia? ¿Odio? Esa es la energía, el poder que operan los hijos de desobediencia. Esa sabiduría humana que produce división, odios, contiendas, peleas, celos. Y eso es lo que usaron los gobernantes de este mundo para crucificar a Cristo. Porque Cristo les molestaba. Porque Cristo era la expresión de humildad. Y ellos decían, no, nosotros somos importantes. Nos pintamos la cara para creer que somos más espirituales que otros. Hacemos ruido cuando ponemos nuestras ofrendas para que la gente vea que somos generosos. Pero ellos usaron la sabiduría humana para crucificar a Cristo, porque si hubieran entendido la sabiduría de Dios, no lo hubieran crucificado. Y termina, voy a adelantarme a 1 Corintios 3, 18, el último dice ahí, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el tiempo presente, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad en la presencia de Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios, a los que se creen importantes, en la astucia de ellos. Fíjense esa palabra astucia, ¿no? ¿Les recuerda algo? La serpiente de Génesis 3, ¿no? Y otra vez, el Señor conoce los razonamientos de los sabios que son vanos. Entonces Pablo, y volvemos al gráfico, Pablo entiende que hay dos tipos de poderes. Uno que opera en los hijos de desobediencia y nos impulsa a hacer todo lo que pusimos de este lado. División, enemistad, peleas, guerra, separación, muerte, ¿no? Orgullo, soberbia, competencia, celos, creerme superior. Entonces es este ejercicio que también se contrasta con el reino de la luz, que es el espíritu que me energiza, ¿para qué? Para ser humilde, para tener temor de Dios, entrega por los demás, vulnerabilidad, misericordia, unidad. Eso produce unidad, comunión, buenos tratos, buenas relaciones. Teniendo en cuenta esto, ahora sí, con esta plantilla, vamos a ir a Efesios 3 para leerlo. Y en Efesios 3, Pablo otra vez va a hacer un pequeño resumen de lo que acaba de decir en los primeros dos capítulos. Dice así, Efesios 3, verso 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, por amor a vosotros, los gentiles, si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para vosotros, conforme a una revelación que me fue dada a conocer el misterio, como antes escribí, ¿no? Cuando dice como antes escribí es capítulo 1 y 2. Pablo está diciendo hay un misterio. ¿Cuál es este misterio? Verso 4. Leyendo lo cual pueden percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como si ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio, Pablo? Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por qué esto es un misterio? Cosa extraña, ¿no? ¿Por qué para Pablo esto es un misterio? Que los gentiles ahora también pueden formar parte de este grupo de personas llamadas reyes y sacerdotes que van a representar a Dios, que van a poder mostrar el amor de Dios a otros. ¿Y por qué esto es un misterio? ¿Qué pasaba antes? Bien, la salvación era para el pueblo de Israel. Había una división. ¿Por qué había esa división?
Muy bien. Silvana dice que Dios había elegido a los israelitas, una cultura étnica, que Dios eligió puntualmente para que ellos sean los reyes, o sea, los representantes de Dios a las naciones. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Bueno, esto lo venimos explicando también, ¿no? Eso a ellos les dio ¿qué cosa? Orgullo. Y el orgullo es parte del reino de la luz o de las tinieblas. Sentirme orgulloso, porque ¿qué hizo ese orgullo? ¿Qué hizo ese orgullo con los gentiles? Nos rechazaron, ¿no? Nos dividió, nos separó. Eso es lo que está explicando Pablo en Efesios 2. Había una pared intermediaria, una enemistad que Jesús viene a derribar. Entonces el pueblo judío creyó que ellos eran más importantes que los gentiles o que todas las naciones, porque ellos fueron elegidos, los otros no. Pero se olvidaron que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, los gentiles también, ¿eh? En ti serán benditas, o sea, yo te elijo a vos para que vos expreses el carácter mío, mi sabiduría, mi gobierno, mi reino, se amen unos a otros y la manera en que ustedes se amen, los demás puedan ver que hay un rey que es diferente al resto. Entonces, la idea era que este grupo de personas llamados los israelitas, los judíos, puedan expresar a Dios a las naciones. Ese es el misterio, porque ahora se terminó eso de que vos, si no naciste en la familia de judíos, digamos, si no por sangre sos judío, no formás parte del pueblo. Aunque la invitación era para todos, ¿eh? Quiero hacer esa aclaración. Muchos gentiles formaron parte del pueblo elegido por Dios. Por ejemplo, Ruth, la moabita, Rahab, una prostituta que escondió a los espías, ¿no? Y ella formó parte no solo del pueblo, sino de la genealogía también, ¿no? Y de este pueblo elegido. Entonces, siempre Dios quiso llegar a todos. Pero ahora el pueblo judío se encerró, se sintió orgulloso por esto y creyó que eran más importantes que los gentiles. Y mira, hay otra imagen ahí que sigue, que un poco grafica lo que estábamos viendo. O sea, ahí, ¿ven? Los poderes y principados, que hablamos recién, esta potestad, esta energía que opera en los hijos de desobediencia, para Pablo hizo que los judíos y gentiles se dividieran y generaron una enemistad, una separación, ¿no? Generó muerte. ¿Por qué? Los judíos se creen superiores. Tan superiores que, ¿recuerdan cómo consideraron a los samaritanos? ¿Recuerdan cómo consideraron a los samaritanos? Como perros. Como perros. ¿Y qué va a contar Jesús? ¿O qué historia va a contar Jesús para expresar todo lo contrario? ¿Recuerdan? Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Si uno lee desde Lucas 7 en adelante, van a ver que todos a los que Jesús resalta por su fe, ninguno es judío. Jesús se encuentra con el centurión romano y dice, no he hallado una fe tan grande como la de este centurión romano en todo Israel. Entonces, claro, los judíos que se sentían orgullosos de ser el pueblo elegido, Jesús está diciendo, pero mirá que hay un romano que tiene más fe que vos, ¿eh? Y después sigue caminando y se encuentra con 10 leprosos, que les dicen, vayan a presentarse, ¿no? Báñense en el estanque, vayan a presentarse al sacerdote, así van a ser sanados. Son sanados los 10. ¿Cuántos vuelven? 1. ¿De qué nacionalidad era el que volvió? Samaritano. A propósito, Jesús dice, ¿vieron el único que volvió? No era judío, era gentil. Y Jesús sigue caminando, Lucas, y cuenta la historia del buen samaritano. Que una persona, siendo judía, pasaron 2 religiosos judíos por al lado y no le dieron atención, no le dieron para nada, lo dejaron ahí tirado. Pero pasó uno, que era justamente samaritano, y ese sí mostró misericordia y compasión. Y hasta estuvo dispuesto a poner de lo suyo para tratar con este judío, ¿no? Entonces es un samaritano, por eso Jesús está como diciendo, ¿ustedes sintieron orgullo por creer que eran el pueblo elegido? Pero no se están comportando como tal. De hecho, los gentiles se están comportando como yo espero que se comporten. Entonces ese poder nos hizo dividir, hizo creer que los judíos eran más importantes, creyendo que los gentiles no son dignos de ser elegidos. Nunca formaron parte del pacto. Nosotros sí. Dios hizo un pacto con nosotros, no con ellos. Nosotros somos más importantes que ellos.
Y eso generó una división. Y eso fue lo que produjo este poder que lo único que hace es levantar paredes de enemistad, separación. Y hay otro dibujito más, que es lo que explica Pablo, y lo va a graficar todos juntos, ¿no? Entonces el poder del Espíritu Santo, este poder diferente que opera en los hijos, que operó en Cristo para resucitarlo y sentarlo en los lugares celestiales, generó esto. Que ahora hay un solo nuevo hombre, hay una sola nueva humanidad. Derribó la pared que nos dividía. Y ahora ya no hay más judíos y gentiles. Ahora está la iglesia, que conforma muchas personas de distintos lugares que están siendo dirigidas por... ¿Vieron el Salmo 23 que recordaba Isra recién? Él es el pastor que nos guía ahora, que nos guía a ser diferentes. Es interesante porque el Salmo 23 usa el lenguaje de sacerdote, ¿no? Unges mi cabeza con aceite, porque nosotros somos los sacerdotes. Mi copa está rebosando. Y esto generó paz, comunión y unidad. Por eso, volvemos a Efesios 3. Entonces seguimos leyendo el verso 7. Dice, Efesios 3:7, del cual, dice Pablo, de este misterio, yo fui hecho ministro, según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su... Otra vez usa la palabra dunamis. Es el Espíritu que me da este poder para compartir algo distinto, este misterio, que produce unidad, que produce amor entre nosotros. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, fíjense la debilidad de Pablo, ¿no? Soy el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles, no solo a los judíos, a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, ¿no? Y de sacar a la luz en la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Miren este versículo, y necesito que lo veamos juntos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los cielos. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Según lo que dijimos recién. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. ¿Qué está diciendo? ¿A quiénes? Muy bien, a ver, Belén dice que cuando nosotros nos rendimos y hacemos la voluntad, ¿no?, como del cielo en la tierra, podemos expresar esta sabiduría de Dios a ellos. ¿A quiénes? Al mundo invisible. Muy bien, Dani. Al mundo invisible. ¿Quién es este mundo invisible? ¿Quién es? ¿Quiénes son? La fuerza del mal. Bien. Bueno, Belén dice que también pueden ser a las fuerzas del bien. Sí, podría ser. Pero Pablo está apuntando a quiénes le está expresando la sabiduría de Dios, la iglesia. A los poderes que él derrotó en la cruz. A estos poderes que siempre usaron la violencia para separar, para dividir, para generar competencias y divisiones. Entonces ahora la iglesia, cuando se aman unos a otros, cuando no hay división, cuando no nos peleamos, cuando no competimos, cuando no nos separamos, cuando no peleamos por doctrinas, ¿no?, le estamos expresando a esta fuerza que opera en los hijos de desobediencia, no tiene poder sobre nosotros. Fuimos liberados de ese poder. Y ahora nosotros, cuando nos amamos genuinamente, es ahí donde nosotros podemos mostrarle a estas fuerzas, a estos poderes que no tienen ningún tipo de injerencia en nosotros, porque nosotros nos estamos amando. La pregunta es si esto es real, ¿no? Y por eso termina diciendo Pablo, verso 11, ¿no?, después de que la iglesia es la que muestra la sabiduría de Dios a los principados y potestades, conforme al plan de las edades que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en Él. Y eso está hablando de sacerdocio también, ¿eh? Tenemos entrada, el sacerdote entraba. Por tanto pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria, son su honor. Entonces Pablo ahora va a orar. Verso 14, por esta causa doblo mis rodillas, del cual toma
su nombre toda la familia, miren otra vez, en los cielos y en la tierra. Y ahí sí podemos hablar de los poderes en los cielos y los poderes en la tierra. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecidos con poder, dunamis, en el hombre interior por su espíritu, otra vez este poder que ejerce el espíritu en nosotros, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, árbol, cimentados, templo, en amor, sean plenamente, miren esto, plenamente capaces de comprender con todos los santos, no individualmente, con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundante y más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros, que actúa en nosotros. Ese poder nos impulsa a entender el amor de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, de todas las edades, por los siglos. Amén. Ven que Pablo está diciendo, hay un poder que los va a impulsar a poder conocer plenamente ¿qué cosa? El amor de Dios. Y ese amor se conoce yo solitariamente en mi casa. Bueno, qué sé yo, podría ser, pero no es lo que está diciendo Pablo acá. Porque dice en el 18, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Por qué yo tengo que comprender con todos los santos cuál es el amor de Dios? Bien. Exacto. O sea, Belén está diciendo que si yo no comparto con otras personas el amor de Dios, o sea, no tengo vínculos con otros, ¿cómo puedo expresar amor? ¿Cómo puedo, lo que va a decir Efesios 4, sopórtense unos a otros en amor? Verso 2, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre. Solícitos, verso 3, por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ven que Pablo está diciendo, hay una sola manera de expresar la unidad, y es que puedan amarse, pero lo tienen que hacer unos con otros. Yo no puedo amar a otros cuando estoy solo en mi casa. Vieron que yo he estado también en situaciones donde uno ha dicho, yo puedo vivir el cristianismo solitariamente en mi casa. No existe eso. Eso es no comprender lo que es el Evangelio. El Evangelio no es un conjunto de cosas que tengo que cumplir y se me va a pasar una prueba, calificación de si yo me comporto de cierta manera, está bien. El Evangelio es la expresión de la sabiduría de Dios que se manifiesta en los buenos tratos entre nosotros. Y si nosotros no pasamos tiempo unos con otros, ¿cómo podemos expresar el amor de Dios? ¿Cómo yo puedo soportar o cómo ustedes me pueden soportar a mí? ¿No? Soportar en amor, con humildad y mansedumbre. ¿Cómo nos podemos soportar si no estamos juntos? Entonces Pablo está diciendo, no hay otra manera de que esa energía que viene del Espíritu Santo, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Esa fuerza que nos impulsa a amarnos unos a otros, no la manifestamos cuando estamos juntos. De eso se trata la iglesia. Y en la manera que ustedes se traten unos a otros, es que así van a expresar el reino de Dios. Por eso, por ejemplo, en Jesús, en Juan 17, Él termina diciendo esto, miren, se los leo, Juan 17, 22. No estaba en la pantalla, pero se los leo. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno, Padre e Hijo. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste. ¿Ven? Cuando seamos uno, el mundo reconoce que Él nos envió como sacerdotes. Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo y donde yo estoy, ellos estén, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. ¿Ven que es amor?
Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres. Y seguiré haciéndolo. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. De eso se trata, de amarnos. Y yo noté algunas frases ahí. Dice, hay profundidades y dimensiones en el amor de Dios que son imposibles de experimentar si no estoy regularmente rodeado de otros seguidores de Jesús que no son como yo. Hay profundidades y dimensiones del amor de Dios que yo no puedo experimentar si no estoy regularmente rodeado de otros seguidores de Jesús que no son como yo. Porque Jesús dijo, es fácil saludar al que te saluda, es fácil amar al que te ama, pero la dimensión extra del amor de Dios es amar inclusive a nuestros enemigos. Es mostrar la mejilla cuando alguien nos golpea. Es llevar la milla 2 cuando solamente estamos obligados a llevarla 1. Eso es el amor de Dios. Entonces soy incapaz de experimentar el amor de Dios, ya que hay dimensiones del amor de Dios que estarán bloqueadas para siempre si no salgo de mí mismo. Y por último, todos sabemos, una frase un poco fuerte, pero todos sabemos que es extraño todo esto que acabamos de hablar, especialmente en una iglesia en general, que a lo largo de su historia ha estado más cautiva de los poderes divisorios que al servicio del Señor y de su Espíritu que genera y produce la reconciliación, el amor y la comunión. Y a veces es lamentable, ¿no? Pero la iglesia ha estado más cautiva de estos poderes. Ha sido llevado cautivo cuando el Señor nos salvó de ahí, ¿no? Pero todavía volvemos a Egipto a decir, esta es la manera de tratarnos. Yo tengo que competir. Y ahí es donde empezamos y estas relaciones empiezan a tener que tapar cosas. Y venimos a la iglesia y empezamos a tapar cosas. Porque no hacer cosas que se enteren de lo que yo pienso de tal persona. Entonces, el problema que yo tengo con X persona, hay que taparlo debajo de la alfombra. Y cuando venimos acá hacemos como si nada hubiera pasado. Y hacemos cara de piadosos y levantamos la mano y cantamos, pero sabemos que entre nosotros nos llevamos bien. Pero lo interesante del Evangelio es que el Evangelio se expresa en la manera de amarnos genuinamente unos a otros, de poder confrontarnos en amor. Pero cuando nosotros tenemos nuestras relaciones familiares nos pasa lo mismo. Y pasa tiempo y los hijos tienen cosas que han guardado de sus padres y los padres tienen cosas que han guardado de sus hijos. Y hay cosas que han quedado ocultas en las tinieblas. Y no podemos sacarlas a la luz porque no tenemos la capacidad de confrontarnos y de afrontar estas situaciones adversas que nos hemos dañado unos a otros. Y cuántas situaciones vemos, inclusive de padres que hemos sido malos ejemplos. No hemos amado a nuestra esposa como deberíamos. No hemos sido pacientes con nuestro esposo. No hemos sido guías reales con nuestros hijos. Y después nuestros hijos obviamente son malformados por la imagen que nosotros estamos expresando de Dios. No podemos amarnos. No hay libertad para amarnos. Sino que estamos, como esta iglesia, ¿no?, cautivos de estos poderes que nos siguen dividiendo, que nos siguen haciendo sentir orgullo porque yo sé más de doctrina que vos. Y nos hacen sentir orgullosos porque esta iglesia es mejor que la otra. Porque nosotros tenemos la doctrina sana. Pero la doctrina no puede ser sana si nuestros vínculos no son sanos. Y a veces nos jactamos de cosas como quizá los judíos que nos hacen separar de los demás. Cuando Dios dice, no, pero la sabiduría divina se expresa en humildad, en entrega, en humillación, en perdonar, en soltar. Pero vos te enteraste de lo que me hicieron. Esa es la idea. Esa es la idea, que nosotros podamos vincularnos unos a otros para poder expresar este amor distinto. Señor, decía Jesús, ¿no?, que sean uno, que se amen unos a otros, que no haya divisiones, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Porque en la manera en que nosotros nos vinculamos, la gente puede conocer el amor de Dios a través de nosotros. Y eso es lo que ha dicho Pablo en Efesios 3. Hay un poder. Lo viene diciendo desde el capítulo 1. Hay un poder que levantó a Jesús de los muertos, que lo hizo sentar en los lugares celestiales, autoridad, y que le ha dado la capacidad de mostrar un amor diferente.
pero también está el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que está cansado de dividir, de separar, de generar discordias, peleas, cosas sin resolver. Y pasan los años, seguimos sin resolver, pasan los años, seguimos sin resolver. Pero el amor de Dios es distinto. El amor de Dios nos hace desnudar, en el buen sentido. El pecado nos hizo ocultar, Adán y Eva. Tuvimos que ocultarnos porque la otra persona ya pasó a ser una amenaza. Él no cumplió el pacto, yo tampoco. Entonces yo soy una amenaza para él y él es una amenaza para mí. Entonces tenemos que cubrirnos. Pero cuando viene Jesús, que muere desnudo en una cruz, nos libera, nos despoja de este viejo hombre, nos hace desvestirnos de este viejo hombre para ser la expresión de alguien que puede estar desnudo frente a otros sin que los demás sean una amenaza. Y los demás pueden estar desnudos frente a uno sin que yo pueda ser una amenaza para los demás. De eso se trata. Pablo ha dicho, esta es la libertad que tenemos en Cristo, de amarnos. Y ese poder solo viene generado por el Espíritu de Dios, para que cuando seamos uno y derribemos esa pared intermedia podamos expresar ese amor de Dios al mundo entero. Oramos. Señor, te bendecimos porque quizá como estudiamos esta mañana en Egipto, nos identificamos con este pueblo que se quejaba de todo, quería volver otra vez a estar bajo el dominio y el poder de un gobernante que lo único que hace es oprimir. Y a veces sin querer, Señor, nos encontramos en la misma situación, queriendo usar las mismas artimañas de este poder que opera en los hijos de desobediencia. Y nos encontramos teniendo celos de otros, compitiendo, inclusive compitiendo con los más, a los que supuestamente más amamos. Competimos con nuestra esposa, competimos con nuestros hijos. Tenemos celos por nuestros hermanos en la iglesia. Señor, es increíble que tu iglesia muchas veces se encuentre atada todavía bajo este poder que nos esclavizó. Señor, queremos cortar, porque la salvación está vinculada a este término. Salvarnos de este poder que nos energiza para pelear y generar guerras y divisiones. Quizás esa sea la explicación de por qué hay tantas iglesias en nuestro mundo, por qué hay tantas doctrinas. No hemos sabido amarnos de verdad a pesar de las diferencias. Por eso tomamos el compromiso de dejar de energizarnos por estos poderes para rendirnos al Espíritu de Dios, con humildad, mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor. Señor, ayúdanos a tener este amor, que no es nuestro, claramente, es el amor de 1 Corintios 13, que ha sido derramado en nosotros por tu Espíritu, y hoy queremos expresar esto. Somos tu reino de sacerdotes, somos un reino, tenemos autoridad, tenemos poder, sí, pero para servir, para perdonar, para soltar, para unir. Un solo Dios, un solo Espíritu, una fe, un bautismo. Es una sola cosa, Señor, pero nosotros hemos hecho tantas divisiones. Por eso te glorificamos en esta mañana por habernos elegido, porque tu gracia nos vuelve a dar una oportunidad de mostrar este amor a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.